Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. ¿Cuántas veces hemos escuchado que al interior del seno familiar es donde se encuentran los más grandes enemigos de las personas, sobre todo de víctimas indefensas, principalmente mujeres y niños? Pero aunque usted no lo crea, también se da y se da de manera recurrente en que los hombres son las víctimas. El día de hoy vamos a hablar un poco de la violencia intrafamiliar y de la manera en la cual la denuncia de este tipo de conductas se han vuelto tan tortuosas en algunos ministerios públicos que en nuestro país hay mucha gente que decide mejor no denunciar. No se vaya, regresamos en un minuto. Seguimos aquí en su programa En Derecho, como les decíamos antes de la pausa. Vamos a hablar hoy de la violencia intrafamiliar, que puede ser un tema tan extenso como usted lo quiera ver. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿Por qué se origina? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero sobre todo desde el punto de vista jurídico necesitamos entender cuáles son los cauces y los procedimientos para poder darlo por terminada, por lo menos en nuestro seno familiar. Nos acompaña un experto en la materia, el licenciado Aldo David Acevedo Paredes, quien es egresado de la Universidad Tecnológica de México, con estudios en la American University de los Estados Unidos y también con maestría por la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como titular del despacho Acevedo Paredes Abogados y es un experto litigante en materia civil, familiar y mercantil desde hace muchos años ya, y él conoce muy bien esta materia. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Muy bien aquí. Aldo. Un gusto saludarte, un gusto estar contigo en tu programa y más tocar estos temas tan delicados que aunque no lo creas, todos los días se viven en todas las familias, ¿eh? Es más común de lo que nos imaginamos. Sí, es mucho más común de lo que creemos. Y a veces pensamos que solamente se den ciertos estratos sociales, pero la verdad es que se den todos los estratos sociales. Pero muchas veces yo creo que esta ignorancia deviene de que no sabemos qué cosa es violencia realmente intrafamiliar. ¿Cómo definirías tú los actos que realmente se consideran violencia intrafamiliar? Mira, la violencia per se, todos nos enfrascamos en un punto relacionado a agresiones a lo mejor verbales o físicas. Pero la verdad es que la violencia va más allá, o sea, hay violencia psicológica, violencia económica, y bueno, la violencia materialmente, como no la imaginamos, ¿no? Que ya llega a ser hasta los golpes o los insultos, ¿no? Este tipo de violencias necesariamente tienen que dar sobre personas que viven bajo un mismo techo. Okay. ¿A qué me refiero? O sea, que una familia, y más las familias actuales, a lo mejor hace varias décadas, como nos tocó a nosotros, pues nuestra familia estaba integrada por nuestros papás, nuestros hermanos, y listo, ¿no? Ahorita ya hay familias que se integran por la mamá, por la abuela, por dos hijos, por el padrastro, por o la madrastra, o el abuelo, y los hijos mayores o menores, o bueno, ya en México se está dando una transformación muy difusa de lo que es la familia, ¿no? Digo, no es malo, pero pues es lo que actualmente nos está sucediendo como sociedad. La violencia, principalmente la que existe, empieza por la pareja entre hombre y mujer, de un lado o de otro, ¿no? Porque muchas veces, aunque un hombre sea muy sereno, la mujer puede incentivarlo, o como se dice coloquialmente, picarlo, para que el hombre reaccione, ¿no? Y también el hombre muchas veces, pues, quiere manipular a la pareja o la quiere
castigar económicamente o psicológicamente, pero estas circunstancias de violencia se empiezan a fraguar más cuando comienzan la separación, los divorcios o las separaciones donde los hijos empiezan a tener, no saben a dónde irse, si con la mamá, con el papá, depende de las edades de los menores. Esto es, la verdad es que es muy desafortunado esta circunstancia de que los niños tengan que decidir con quién vivir o que los forcen a vivir con la mamá o con el papá y que no los dejen convivir. ¿Por qué? Porque la mamá luego se inventa unas historias de terror o porque en verdad el papá pues es un terror, ¿no? Pero bueno, regularmente se quedan con la mamá, aunque en los últimos 5 o 6 años yo he visto que los hijos prefieren quedarse con el papá, porque aunque no lo creamos, no sé si consista en etapas de la mujer, pero los niños empiezan a llevarse mejor con el papá en cuanto a una estabilidad emocional, una estabilidad más psicológica, bueno, y una estabilidad a lo mejor económica a veces, no siempre. Oye, a ver, en este sentido rápido, antes nos queda un minuto antes de ir a la pausa, ¿qué es lo que cuándo verdaderamente se tiene que mantener a la pareja? Porque mira, quedan muchas reminiscencias de hace muchos años en el que a la mujer se le tenía que mantener por el simple hecho de ser mujer. Eso ha cambiado mucho, como has dicho. ¿Cuáles son los casos en los que verdaderamente, conforme a la ley, se tiene que dar algún tipo de pensión alimenticia a la pareja? Mira, es que los códigos civiles, principalmente, bueno, de la Ciudad de México, del Estado de México, siguen señalando que cuando hay un divorcio, mínimo a la pareja se le tiene que mantener por el mismo tiempo en que se estuvo casado. O sea, si estuviste casado 10 años, te pueden condenar a pagar 10 años. Si estuviste, te pueden, porque a mí me ha tocado casos que estuvieron casados 14 años y dependiendo de la capacidad económica de la señora, el juez absolvió el pago de la pensión alimenticia a la señora. A los hijos no, pero a la señora sí, de pagarle pensión a la señora, sí la absolvieron. ¿Por qué razón? Por la edad, la profesión de la señora, la capacidad para trabajar, para hacer las cosas, y en ese momento en que emitieron la sentencia, los hijos vivían con el papá, aunque después ya se regresaron con mi clienta, en este caso, que bueno, es un asunto, un asunto muy sonado que tú te acuerdas o debes de conocer, mi asunto allá de Valle Escondido, ¿no? Pero a ella la absuelven de pagarle alimentos a los niños y a él lo absuelven de pagarle alimentos a ella. Vamos a hacer un corte, Aldo. Regresamos en un segundo. Claro. Y vamos a platicar ahora de, bueno, cómo se vislumbra esto cuando la víctima es el hombre, ¿no? Porque vemos siempre que la violencia intrafamiliar casi siempre va cargada hacia la mujer, con toda esta serie de aristas que nos acaba de decir. ¿Qué pasa cuando es el hombre el que es el afectado? No se vaya, volvemos en un minuto. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos hablando el día de hoy con el licenciado Aldo David Acevedo Paredes, especialista en materia civil, familiar, mercantil, entre otras muchas cosas. Y estamos hablando un poco de la violencia intrafamiliar. Nos vamos a encaminar sobre cómo se revictimiza a la víctima de la violencia intrafamiliar cuando te decides finalmente hacer una denuncia. Aldo, antes de pasar a ese tema, existen muchos casos de hombres que son víctimas de violencia intrafamiliar
Y si es así, ¿por qué no nos enteramos? Así es, Carlos. Fíjate que existe más de lo común la violencia hacia el hombre, y la violencia generalmente hacia el hombre se da con la prohibición de los hijos, no ver a los hijos o manipular a los hijos, y se da una pauta que se llama alienación parental, donde el padre que tiene la guardia y custodia o con quien viven los menores ejerce una violencia psicológica con los menores que provoca una negatividad hacia la relación con el padre. Es decir, sin deberla ni temerla, me ha tocado casos en que a lo mejor pues la pareja sí tiene pleitos, ¿no? Entre ellos. Pero la forma o la herramienta que tiene muchas veces la mujer que tiene la guardia y custodia de los menores, la herramienta es, pues tus hijos no te quieren ver, no se quieren ir contigo, o cualquier regaño que el papá, como medida correctiva normal, en una familia normal donde vivieran todos juntos, el papá y la mamá tienen medidas correctivas, pues si el papá impone una medida correctiva a uno de sus hijos, puta, lo hacen como si fuera violencia, como si fuera un agravante, ¿no? Y la verdad es que yo creo que cada vez los jueces tienen más claro ese punto en el que, ¿sabes qué? Una cosa es una medida correctiva y otra cosa es violencia, ¿no? Y el papá no está haciendo violencia, está haciendo una medida correctiva. Entonces, muchas veces, como el papá es el que no tiene la guardia y custodia y cuando los ve les da lo mejor, pues los niños quieren estar con el papá, pero pues el papá también tiene la tarea de poner o imponer medidas correctivas y pues los tiene que regañar, los tiene que corregir, ¿no? O sea, porque a mí me ha tocado casos, te repito, donde la mamá dice, no, sabes que ya llévatelos tú. O me ha tocado casos donde de plano la mamá dice, no te quieren ver porque pues inventan mil cosas, ¿no? A mí me tocó un caso donde la mamá demandó la nulidad de las convivencias, imagínate. Entonces la juez dice, a ver, y hace todos unos estudios, la juez, un juicio que nos llevó 2 años o 1 año y medio, y terminó determinando la juez que la señora estaba ejerciendo alienación parental en contra del papá. Bueno, en perjuicio que ha de la menor, ¿no? desaparecido la figura de alienación parental, por lo menos en la Ciudad de México, ¿es correcto? ¿Ya desapareció? No, la alienación parental significa que es la violencia que se ejerce con un menor para desarticular sus lazos afectivos con el otro progenitor. O sea, ya sea que la mamá lo ejerza con un menor o el papá lo ejerza con un menor en contra del otro progenitor, ¿no? Este juicio se resolvió de una forma que a mí hasta me sorprendió, porque la juez dijo, a ver, lo que yo estoy determinando aquí es que no es cierto que la niña no quiera ver al papá, sino más bien hace falta una integración, una terapia, una circunstancia consuetudinaria, porque yo en este caso era abogado del papá y el papá a fuerza sí quería estar con la menor, ¿no? Que para esos intereses ya iba a ser mayor de edad, y pues el juez condena a la mamá diciéndole, pues el señor tiene derecho a visitar a la niña y no voy a prohibir las convivencias, y además usted, señora, por lo que yo detecto, tiene que tomar una terapia, y si no toma la terapia, y si no esto, y si no lo otro, así venía la sentencia, bueno, la terapia, la integración familiar y todo, si no toma eso, le voy a quitar la patria potestad a usted, señor, y se la voy a dar al señor. Así. Puta, pues a las 10 días me habló la abogada y me dijo, no, mira, ya no vamos a apelar, vamos a firmar un convenio en la ejecución de sentencia donde digamos que la señora ya fue a las terapias y pues sí, que vuelva a ver a la niña. Y solo así, la niña se volvió a reintegrar y a reencontrar con el papá. Porque ni al grado, o sea, el papá pagaba la graduación, pagaba todo, y ni a la graduación lo invitaban, ¿sí me explico? La graduación de la prepa y cosas así. Entonces, pues pasa esto, la niña empieza a convivir más con el papá, un par de años, ¿y qué crees? Desafortunadamente hace 1 año el papá por COVID fallece. Tuve la oportunidad de entrevistarme con la hija mayor, bueno, y con la niña,
Y pues, híjole, fue un drama porque pues, fueron 7 años de juicios entre el divorcio, entre la ejecución del divorcio, y ahora cuando se estaban peleando las visitas, las comidas con la niña, y todo literal, capricho de la mamá. Oye, porque además de que la mamá lo había cuerneado. ¿No se podría pensar también que eso es también violencia intrafamiliar? Digo, no propiamente como lo puede determinar la ley, pero si tú simple y sencillamente por caprichos, por cuestiones personales de rencor hacia tu expareja, eres capaz de dejar a tus hijos 7 años viviendo en una situación como esa, también es una forma de violencia intrafamiliar, ¿no? Aquí lo que pasó es que los dos trabajaban en una empresa fuerte, una paraestatal, y ella lo cuerneó, pero él terminó ganando la situación económica donde ella lo tenía que indemnizar con ciertos millones. Entonces, la venganza de ella era quitarle el amor o el cariño de su hija. O sea, a mí se me hizo algo súper dantesco, ¿no? Porque, o sea, a ver, si te están condenando a un pago y económico y todo, o sea, qué frustración de vengarte con una pobre niña, ¿no? Porque a la niña tanto le quitó años preciados con el papá, que ahorita ya no los puede recuperar porque el papá desafortunadamente murió por COVID. Y bueno, estoy hablando de un juicio de 2014, 15, 16, o 17, o sea, no creas que hace tanto. Muy bien. Aldo, vamos a hacer un corte y regresamos en un minuto. Vamos a hablar ahora de cómo se debe de hacer la denuncia de violencia intrafamiliar cuando se encuentre usted en esta situación. No se vaya, volvemos en un minuto. Estamos en su programa En Derecho. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Seguimos en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. El día de hoy estamos hablando con el licenciado Aldo David Acevedo Paredes sobre la violencia intrafamiliar. Aldo, en los 2 segmentos previos platicamos un poco de la manera en la cual la violencia, pues se le ingenian luego los papás, ¿no? Para poderse entre ellos hacer violencia sin pensar que están realmente afectando a los hijos. Como veíamos, la mayoría de las veces no se trata de violencia física, sino de violencia psicológica o de otro tipo, económica. Ahora, ¿cuál es el procedimiento correcto para llevar a una denuncia de este tipo de circunstancias y ante qué autoridades se debe llevar? Mira, la violencia familiar, existen 2 vías, la vía familiar o la vía civil familiar, por así decirlo, y existe la vía penal, cuando se considera que esto ya se agrava tanto que se estipula como una comisión de delito, y donde sí se investiga y donde sí se hacen las entrevistas, donde se hacen los análisis psicológicos y donde sí se puede o se llega a un trasfondo del origen de esas circunstancias. La violencia intrafamiliar en los juicios, principalmente estamos hablando de prácticamente puras periciales en psicología o circunstancias que le vislumbran al juzgador el origen de las cosas, porque como sabemos, un juez familiar no nada más ve violencia familiar, o sea, un juez familiar ve divorcios, ve sucesiones, ve patrias potestades, ve guardas y custodias, ve
juicios de alimentos, N cantidad de materias, ¿no? Bueno, de materia familiar, pero N cantidad de líneas. Entonces, la violencia familiar puede ser cierta o no puede ser cierta, porque a lo mejor la mamá, para ejercer una doble violencia, para que no vean al papá, que eso me ha pasado infinidad de veces, demanda al papá de violencia familiar. Entonces, el juez de inmediato, con medidas cautelares, pues le crea a la señora como una medida preventiva y prohíbe las visitas con los menores. O sí los puedes ver, pero en un centro de convivencia donde te estén fiscalizando la entrevista, la convivencia que tengas con tus hijos, ¿no? Por 2 horas, cada semana o cada 15 días. O sea, imagínate ese trago tan amargo, ¿no? Sí. Solo porque la señora no quiere lo que tiene. O porque el papá ya tiene novia, que generalmente es eso. O sea, me ha tocado asuntos que tienen 4 años de divorciados, pero como el papá ya empezó a tener novia, pues ahora ya no ves a tus hijos. Y la señora sí puede estar dándole vida a su sexualidad con diferentes personas, pero tú no puedes, ¿no? ¿Sí me explico? Y esa se hace una demanda en la vía familiar, ¿correcto? Es una demanda en la vía familiar donde también se puede hacer en la vía penal, la violencia familiar. Obviamente, pues sí puede haber ahí circunstancias de violencia económica, psicológica y, bueno, física, ¿no? Ahorita precisamente estoy teniendo un caso muy particular en el que demandan al papá por violencia. Yo soy el abogado del papá en este caso, y donde las periciales en psiquiatría salen que la mamá está mal, que la mamá necesita terapia, que la mamá necesita una atención psiquiátrica, que la mamá, o sea, y nos estamos dando cuenta, hasta el mismo juez en los escritos, que mete la señora a superar, y la señora es abogada, mi cliente no es abogado, pero los mismos escritos que mete la señora, súper violenta la señora, y es la que demandó la violencia, ¿no? Y hasta el juez le ha dicho, oye, te apercibimos para que te conduzcas con palabras ecuánimes, con circunstancias, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la señora, por mera venganza, ha logrado y desafortunadamente por la pandemia ha logrado que mi cliente no vea a los niños en 8 meses, porque las visitas empezaron a dar por Zoom, las convivencias, y la señora apaga la cámara o se desconecta a los 3 minutos, porque les dan convivencia de 15 minutos, nada más por Zoom. Imagínate, ¿no? ¿Por qué se dice, Aldo, que se revictimiza a las víctimas cuando van a hacer una denuncia? Bueno, ese es un caso que te comento. Hay otros casos donde en verdad sí existe una violencia, sí existe una manipulación por años, sí existen todos los rezagos y las afectaciones que puede tener una mujer o cualquier persona, y van a denunciar al Ministerio Público, y en el Ministerio Público, aunque se lleve la investigación, muchas veces la atacan o la tiran desafortunadamente, como hay muchas personas falsas que van a denunciar, pues a todas las tratan como si fueran falsas a veces, ¿no? Las tratan de, pues no sé si sea correcto decirlo, pero las tratan hasta de locas o las tratan de personas que están mintiendo o falseando. Entonces, pues la persona se siente revictimizada porque dice, oye, después de tantos años me lograron convencer que viniera a denunciar, y ahora que vengo a denunciar me dices que estoy mal, que estoy loca o estoy, ¿cómo se llama? O que lo que digo no es cierto. Vamos, aunque nos tengamos que sujetar a las periciales que se tengan que hacer en psicología, psiquiatría y demás, eso, el proceso afecta más a la persona, ¿no? Ahorita también tengo un asunto que eso ya lo llevamos hasta judicialización en materia penal. Ahí soy abogado de la mujer, donde la quieren obligar a negociar con el señor, y donde ahorita el juez de control nos acaba de determinar que, de acuerdo al artículo 52 del Tratado Internacional sobre las personas que tienen derecho a vivir lejos de violencia, donde
a la víctima no se le puede obligar a negociar con el agresor. Que en este caso sí me consta, no porque sea el abogado de ella, que el esposo es un vil agresor, ¿no? Y de todas formas, económica, violenta, digo, no está de más decirlo, pero hasta una vez la aventó del coche, ¿no? Que por eso es el coche andando, por eso es parte del delito que estamos persiguiendo, ¿no? ¿Hay agencias especializadas en materia de violencia intrafamiliar? Hay agencias especializadas, más en el Estado de México, el AMPEVIS. Es una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, y en la Ciudad de México también existe una fiscalía especializada en violencia familiar. Y me imagino, la verdad no he tenido oportunidad de litigar este tema precisamente en algunas otras entidades, pero necesariamente debe existir en otros estados este tipo de fiscalías especializadas para perseguir estos delitos. Muy bien. Aldo, se nos ha acabado el tiempo del programa el día de hoy. Sin duda alguna que tenemos muchas cosas más que se deben de decir, que se deben de denunciar. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta tarde. A la orden, Carlos, te mando un abrazo. Muchas gracias de nuevo por esta invitación a participar en el programa y nos estamos viendo. Estamos en contacto. Muchas gracias, Aldo, y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Les deseo que tenga una excelente semana. Hasta la próxima.